Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos, puedes escribirnos al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en YouTube buscándonos como Librería Radiofónica. Ahora vamos a comenzar nuestro programa, pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro en este momento con el poeta Alfredo Chacón, quizá el más destacado poeta llanero de nuestro país, pero realmente es un poeta que ha vivido la mayoría de su vida aquí en Caracas. Ha sido un estudioso de la sociología, hizo sus estudios de sociología en Europa, y ha cabalgado entre el mundo del pensamiento humanístico, del ensayo, del entender nuestra sociedad y después entender nuestra literatura, más específicamente en el ensayo, al mundo de la poesía, que ha sido el hilo conductor de su vida. ¿Cómo decía? Los menesteres, ¿cómo era la cuestión? El más inquieto de los menesteres. ¿Cómo está, poeta? Estamos aquí en Puerto de Libros. Este es un programa, usted sabrá que lo sacamos todos los días de 9 a 10 de la noche por la señal de Fe y Alegría, 88.1 FM. Hoy acabamos de compartir una lectura de poesía aquí en la librería Cálatos. Nos encontramos en su patio. Y a pesar de que nos están escuchando de noche nuestros radioyentes, aquí hay una tarde preciosa con una luz divina filtrada por estas nubes caraqueñas. Bueno, me encuentro bien. Primero, en un puerto, yo le tengo pavor a las honduras de las aguas, sean fluviales que marítimas. Y además, si es un puerto de Libros, imagínate tú, doblemente, no solamente seguro, sino además dichoso de tener la imaginería, la imaginación, el pensar y el ver distinto en la mano. San Fernando de Apure, nace usted, pero no precisamente en San Fernando de Apure, o sí, lo llevan a nacer en San Fernando de Apure, pero vive usted realmente inmediatamente en la frontera más extrema del país. Así es. Los rasgos que me hacen a mí una persona como complicada de definir desde el punto de vista socioantropológico comienzan ahí. Yo efectivamente nací en San Fernando de Apure, pero San Fernando de Apure es el lugar donde menos he vivido, porque mi nacimiento allí se debe a que el hermano de mi mamá, su familia, estaban radicados desde hacía muchos años en San Fernando de Apure, pero mi papá y mi mamá vivían en Puerto Páez, que era el San Fernando al cual yo me voy a referir, era un pequeño caserío situado a orillas del río Meta, dividido de Colombia por el río Meta, y con la peculiaridad de que ese espacio fluvial contenía un islote
que era más o menos vadeado por mi padre todos los días para ir a su trabajo, que era ser cónsul de Venezuela en Colombia, siendo Venezuela Puerto Paz y Colombia Puerto Carreño. Entonces nos encontramos con esa disyuntiva. Su padre es un agente diplomático de una diplomacia casi inexistente, ¿no? Porque lo que nos divide es un río y los asuntos venezolanos deben entre... ser mínimos, ¿no? Deben ser cuestiones mínimas. Yo estuve varias veces, mi papá me llevó de pequeño a su oficina y me imagino que ahí serían cuestiones de algunos trámites, algunas firmas, algunas cosas. Yo no tengo la menor idea de en qué consistía. Eso sí, de verdad su trabajo. Lo que sí sé muy bien es que mi primer contacto con cosas expresivas de un país fue con Colombia antes que con Venezuela. Usted es hermano mayor, hermano menor. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Su familia estaba instalada en este Puerto Páez? En este Puerto Páez. Y yo soy hermano mayor. Y tengo una hermana menor, de 2 años menor que yo, Alesia, que también se radicó en Caracas como yo desde hace, es decir, la mayor parte de la vida la hemos vivido en Caracas, que es realmente la ciudad que yo siento como la mía. Porque además de haber no solamente vivido los primeros 7 años de la vida ahí en ese caserío, sino de haber conocido el llano profundo en muy distintas condiciones. En verano, infinitamente plano, ocre y verde. En invierno, infinitamente anegado. Un año tuvimos que irnos del lugar donde vivíamos a protegernos a un hato, lo cual me permitió conocer de cerca la vida real del llanero, que no era de familias más o menos acomodadas, sino del llanero que vivía de su trabajo y del sudor de su frente en su propio ambiente. De manera que es una cosa muy rara, porque yo tengo una raigambre llanera muy profunda, más que por el tiempo que haya vivido ahí, es por la intensidad con que viví lo que viví en el llano. Sí, yo he dicho en varias oportunidades que el sentido profundo que yo tengo de la naturaleza y de la humanidad viene de allí. Bueno, estamos hablando con Alfredo Chacón, uno de los más excelentes poetas de nuestra república, de nuestro país, de Venezuela. Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos para continuar con esta entrevista. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy en la ciudad de Caracas. Estoy en la librería Cálatos, un bellísimo espacio ubicado en el Centro de Arte Los Galpones, y me acompaña una de las personas que más admiro en la poesía y en la vida, que es Alfredo Chacón. Yo tuve la dicha de compartir unos días, quizás unos 5 días en la casa de Alfredo, de ver su biblioteca, más que su casa. Eso es un lugar donde él vive, pero realmente esa es su biblioteca. Todas las paredes están llenas de libros. Alfredo nos comentaba en la sección anterior su vida, su infancia llanera. Alfredo, tu padre fallece joven. Cuéntanos esa peripecia del momento en el que fallece tu padre. Tienes que venir a Caracas, te mudas al centro del país, te mudas con tu mamá, esa viudez. ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos esa historia. Bueno, cuando mi papá muere, ya nosotros estábamos radicados en el centro, digamos, como se dice, ¿no? Y ya habíamos vivido en Maracay, habíamos vivido en Valencia y estábamos viviendo en Caracas. Estando yo en París, haciendo mis estudios de posgrado, 2 años de permanencia parisina por ese motivo, a mi papá le dio un infarto. Pero a temprana edad, era un hombre de 40 años. No, de 50 y tantos. Mi papá murió de 55 años, que es una cosa que es verdaderamente una especie de insulto a la vida, de la vida, ¿no? Y al cabo de 1 año de yo haber regresado de pasar esos 2 años en París haciendo mis estudios de posgrado, muere de la manera más serena y acorde con la calidad de su vida, dormido prácticamente.
Bueno, entonces estaría confundida la historia. ¿Qué los hace salir de San Fernando, de Puerto Páez y venir al centro del país? Eso mucho antes de la muerte de mi papá. En los años 40 mismo, la familia Chacón de San Fernando, la familia que dejó sin cabeza mi abuelo Diego Eugenio Chacón, que fue un personaje bastante relevante en la vida del Estado Apure como educador, como historiador, se vienen hacia el centro, que es un poco la historia migratoria clásica del llanero venezolano, ¿no? Buscando calidad sanitaria, calidad de vida, todo lo que no ha llegado aún al llano. Así es. Y luego avanzando muchas veces directamente a Maracay, pero muchas veces, por ejemplo, como en el caso de mi familia, de San Fernando a Los Teques, de Los Teques a Maracay, de Maracay, entonces ya, la familia grande. Ya de Maracay, mi familia pequeña, mi papá, mi mamá y mi hermana, entonces nos mudamos primero a Valencia y después a Caracas, de acuerdo con las oportunidades de trabajo que a mi papá se le iban presentando. Entonces, cuando la muerte de mi papá ocurre, ya nosotros hemos hecho todo ese recorrido y ya tenemos incluso tiempo en Caracas. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @Maracaibonetflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBONetflix para obtener más información. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Alfredo Chacón hace su bachillerato entre la ciudad de Valencia y la ciudad de Caracas. Cuéntanos un poco esa experiencia de los años 50 estudiando el bachillerato en Venezuela. Exacto. Cuando yo termino el 6º grado en Maracay, en el Colegio San Pedro Alejandrino, lo cual significa para mí una de las experiencias fundamentales de la vida, haber estudiado en ese colegio de espíritu civilista y democrático y mandado por mujeres. Las directoras eran las señoras Fulana, Hernández, Muñoz, Poveda. Mis padres deciden irnos a pasar las vacaciones a San Fernando de Apure, porque de regreso íbamos a vivir ya no en Maracay. Entonces, mientras pasan las vacaciones, ocurre que mi papá se enferma seriamente, muy gravemente de la vesícula, tienen que operarlo, lo internan en una clínica Los Recete en Caracas. Además se suma a este percance que hay que hacer los trámites de la mudanza para Valencia. Entonces pasan uno o dos meses y
deciden mis padres decirle a mi tío, a quien nosotros le decíamos papá viejo, porque así le decía su hermana, que era mucho menor que él, papá viejo, que nos inscriba a mí en el colegio, en el Liceo Lazo Martí, y a mi hermana en una escuela. Y en efecto, me inscribí en el colegio, el tiempo sigue pasando, y ante el terror de que fuéramos a perder el año, finalmente deciden dejarnos que transcurra el año. De manera, O sea, que el ese primer fue, año de bachillerato yo lo estudié hiciste en el Liceo Lazo Martí, en San Fernando de Apure, por esa razón, para que no hubiera la menor posibilidad de perder el año. Porque esa era en realidad la verdadera religión de los padres míos, era la educación de los hijos. Y después vas a Valencia, porque tu padre vive en Valencia. En Caracas, ¿dónde estudias el bachillerato? En el Liceo Fermín Toro, el quinto año de bachillerato. En los años, segundo, cuarto en el Pedro Gual de Valencia, y el quinto en el Fermín Toro de Caracas. Estamos hablando los años del golpe de estado de los adecos en el 46. En el 45 el 45 yo estuve, me agarró a mí en el San Pedro Alejandrino en Maracay. En Maracay. Exacto. Y el 48, después de la elección de Rómulo Gallegos. Todavía estaba en Maracay. Eso fue muy conmocionante en mi familia porque entre mis tíos había uno que era adeco. Incluso hay unas fotos de él que salieron en un almanaque, una cosa, yo no sé quién fue que publicó, acompañando a Gallegos en su visita al llano. Bueno, total que... Estos capítulos importantes, perdón, lo del 45, lo del 48, eras un niño, estabas en la escuela. Sí, bueno, yo nací en el 37, el 45 tenía 8. El bachillerato lo empiezas a estudiar ya con la Junta Militar de... 52, yo creo que estando en Apure, en San Fernando, o recién salido de San Fernando, matan a Pérez, ¿cómo se llama? A Delgado Chaló. A Delgado Chaló, exactamente. Yo creo que ya estábamos en Valencia. Entonces entras al bachillerato con un Pérez Jiménez instalado en el poder. Instaladísimo en el poder, y en eso estoy, entre el segundo, tercero, cuarto año en Valencia. Luego se produce otra vez el cambio de trabajo de mi papá, el cambio de residencia de la familia. Nos venimos a Caracas. Primero me mandan a la casa de un tío, mi tío Pedro Francisco, mi tío Pancho, que es el padre de Sigfredo Chacón, el pintor. Ahí paso casi un año con ellos, hasta que mis padres se vienen para acá, se instalan en un apartamento, y entonces yo empiezo a vivir con ellos. El clima político y al Alfredo Chacón, joven, 17, 18 años, graduándose de bachiller en el Fermín Toro, ¿cómo es? ¿Cómo es esa Venezuela metida en el perejimenismo y las libertades democráticas? ¿Cómo la vives? Así como yo descubrí el espíritu civilista como peligro, como riesgo, en el colegio San Pedro Alejandrino en Maracay cuando era niño, viendo un cuadro en el corredor del patio donde nos formábamos antes de entrar a clase, un cuadro con una reproducción de la carta, del texto de la carta que ¿cómo se llama? Que viajó en el Falque. No. Es un nombre así como Chamo. Era un nombre que a los niños y a los jóvenes venezolanos en esa época de familias con espíritu democrático nos sonaba mucho, porque era la carta que él le mandó a su madre cuando se venía en el Falque. O sea, poco antes de que lo mataran al bajarse del Falque. ¿Cómo es que se llama él? Bueno, pero cuénteme lo del bachillerato. Ajá. Entonces, en el bachillerato, en el Fermín Toro, yo descubro otra cosa. Descubro que hay incluso compañeros que militan en contra de la dictadura. Conozco entre mí, compañeros, la experiencia del militante. Por lo menos 2,
que vendían por reproducción de textos de no sé qué cosa, pequeñas revistas de propaganda multigrafiadas, cosas de tipo, ¿no? Y descubro eso, una forma de solidaridad que ya no era simplemente, digamos, 100% el disfrute de la compañía, del juego, de la rochela. Yo era sumamente rochelero en la escuela y en el liceo, sino que era el peligro de eso. Y, por supuesto, la vocación por preferir unas cosas a las cuales dedicarse en la vida a otras. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Entras a la UCB. ¿Por qué estudiar sociología? Es una pregunta interesante. Tenemos a un joven con vocación literaria, ciertamente. Ya había publicado un texto el año 53 en el Carabobeño de Valencia, una fecha aniversaria, creo que era invitaron a los jóvenes con vocación literaria a escribir, y yo escribí mi primer texto y el primer texto publicado, que va a salir en un libro de conversaciones sobre David que me acaban de hacer y están ya produciendo finalmente Carmen Verde Arocha y Alejandro Sebastián Iberlés. Ahí va a estar ese texto. Y ahí... ¿Por qué estudiar sociología? Ajá, exacto. Tú sabes que había la maldición de que los que tenían vocación literaria hasta ese momento, lo único que se le ocurría a la familia, familias más enteradas, que podían estudiar era abogacía. Y a mí la idea de estudiar Derecho y dedicarme a vivir del Derecho era una cosa absolutamente trágica. Y estaba decidido a no hacer eso, pero no sabía a qué. Estando como estudiante todavía en el Fermín Toro, decidimos 3 compañeros, Francisco Prada, que después llega a ser una figura muy relevante de la lucha armada en Venezuela. Francisco Prada, el guerrillero. El guerrillero. Estudió contigo. Claro, en el Fermín Toro, en eso que te estoy diciendo. Héctor Mendoza, otro compañero, y yo decidimos ir a una conferencia de uno de los ciclos que dieron en la UCB antes de que la UCB existiera por completo, antes de que tuvieran todas las instalaciones terminadas. Habilitaban el auditorio del Instituto Anatomopatológico para dar conferencias. Yo asistí a 2. Uno, nada menos que de Américo Castro, el gran historiador de la cultura, el gran historiador español de la cultura española. Y uno que se llamó Historia de la Cultura en Venezuela, que creo que era donde estábamos Prada, Mendoza y yo. Y salimos una noche de una de esas conferencias y veníamos caminando por eso que ahora son unos árboles enormes, que en ese momento eran unos arbustos de este tamaño, estaban recién sembrados. Y yo no sé si es que veníamos hablando de eso y nos oyeron, pero venían caminando más o menos cerca de nosotros otro grupo de estudiantes más empaquetaditos, uno de ellos con flu y todo. Y los tipos se nos acercan y nos interrumpen y dicen, perdón, ¿ustedes en qué estudian? No, todavía no, justamente estamos hablando de que tenemos ese problema de que no sabemos, porque lo que hay no nos gusta. Y yo tengo la solución. Hace apenas 2 años se creó el Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Economía. Eso, cuando yo ingresé ya era escuela. Sí, ese año se transformó en escuela, pero se creó como departamento. Y yo creo que eso es lo que a ustedes les conviene, les sale. Bueno, nos dio donde teníamos que ir, al día siguiente o los 2 días fuimos allá a inscribirnos y nos dicen, pero el asunto es que tiene que haber por lo menos 6 estudiantes de un curso. ¿Cuántos son ustedes? 4. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Mientras tanto, métanse a la Escuela de Economía, mientras completan su mínimo, y ahí va, eso lo hablamos. Entonces después yo no sé, se metió otro, no sé qué, y otra, y total que después de haber
seguido algunos cursos en economía. Yo recuerdo a la profesora Sara Oreste, que después fuimos amigos más o menos como colegas. Ella mucho más veterana. Se abrió el primer curso y entonces empezamos a estudiar 6 y terminamos graduándonos 4. Los mismos 4 que fuimos a preguntar al principio. Estamos escuchando a Alfredo Chacón, poeta venezolano, sociólogo también y antropólogo. Porque es que en esa época la escuela no se diferenciaba. No había escuela de sociología y escuela de antropología. Era escuela de sociología y antropología. Y uno, según su gusto, escogía. La antropología era una cosa mucho más a lo loco, a lo parecido a lo artístico, a lo poético, a los escritores. Y el estilo de la gran curiosidad por la formación de la humanidad, que fue lo que a mí me llevó con mucho gusto a estudiar eso. Cómo el ser humano ha llegado a ser lo que es. Esa era... Alfredo Chacón, estamos aquí en Puerto de Libros. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, identificar la emisora, volvemos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Pon a saltar tu fiesta con los amigos de Inversiones Artesano, que tienen un trampolín para que se diviertan niños y niñas de todas las edades. Llámalos al 0414-650-6484. Este fin de semana invita a tus sobrinos y vecinos a saltar. El entretenimiento perfecto para una fiesta de cumpleaños, bautizo, actividades escolares o simplemente un maravilloso fin de semana. Fuerte, divertido y seguro. Hasta la tía más gordita puede saltar con él. Reserva ya tu fecha al 0414-650-6484 y pon a saltar tu fiesta con Inversiones Artesano. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les describo un poco el espacio maravilloso en que me encuentro. Sé que muchos de ustedes están sin electricidad a esta hora y nos escuchan desde el teléfono o desde su automóvil, pero yo estoy en Caracas en este momento bajo un sol filtrado por unas hermosas nubes de lluvia y toda esta vegetación muy verde del Centro de Arte Los Galpones. Me acompaña el poeta Alfredo Chacón. Tiene 82 años y yo espero que llegue lúcido a los 120. Yo a los 150. 100 por parte mía y 50 por parte de la ciencia. Bueno, ese es nuestro Alfredo. La primera vez que alguien, que yo le pregunté que cómo hacía, qué es lo que hace para mantenerte joven, siempre él me dijo, lo importante no es lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Alfredo, eres testigo, por tu edad y por tu profesión, de una Venezuela que ha cambiado, ha mutado de muchísimas maneras. Regularmente pensamos, cuando somos optimistas, que las cosas van a mejor. Lamentándolo mucho, al parecer el país tiene subidas y bajadas y ahorita no estamos en el mejor momento. Fe y Alegría, nuestra emisora, es una emisora batallante de las malas noticias, de lo que sucede en la calle. Y nosotros tenemos el compromiso de hacer una especie de periodismo que diga la verdad, ¿no? Y que lo registre. Por eso mi énfasis en recordar esa historia. Yo quisiera saber cómo viviste la caída de Pérez Jiménez, el 58, ese periodo de transición entre la dictadura y la democracia. Y también esa supuesta democracia que se puede poner entre comillas, ¿no? Y esa vida de los años 60 caraqueños. Háblame un poco de tu vida universitaria y de... Bueno, fíjate, durante el preuniversitario, intenté resumirte. Yo descubrí que había compañeros que eran militantes clandestinos, por supuesto, de la cosa contra la dictadura.
Después en la universidad me mantuve, digamos, en un terreno no tan ingenuo, pero tampoco de militancia. Había, sobre todo en la gente que habíamos optado por la vocación poética, una desconfianza, un temor, un resquemor acerca de la tendencia de los partidos y especialmente de los partidos comunistas hacia el control de lo que debía hacerse y cómo debía hacerse. Eso hubo, incluso entre mis entrañables había gente que había sido militante del Partido Comunista y dejó de serlo no por razones básicamente, sino por eso, por una especie de injerencia muy cerrada y muy limitante en la vida de la gente. Yo me gradué en el 58, mi casa yo vivía en el edificio República, en Puente República, me tocó ver pasar alguna gente con los colchones, porque eso era cerca de la Seguridad Nacional. Con los colchones. Claro, los presos. Creo que Américo Martín era uno que yo vi pasar con su colchón que venía de la Seguridad Nacional. Y lo habían liberado. Lo habían liberado. Y se llevó a su colchón. Exacto. Había uno que, no era Américo, pero había uno que iba con su colchón. Mientras eso ocurrió, yo oí las palabras de Don Petri cuando se dirige al país, recordándole la obligación de recuperar la soberanía. Eso es en la madrugada del 23 de enero. 23 de enero, exacto. Eso que llaman los muchachos del edificio, que es una de las instituciones más importantes que ha habido en cualquier país, en nosotros importantísimo, decidimos ir a ver salir los presos de la Seguridad Nacional que quedaba a 200 metros. Los aupaban, es decir, ustedes los aplaudieron cuando salieron. Pero era muy oscuro y todavía no se veía mucho. Lo cierto es que en cierto momento hay uno de los militares, uno nunca supo si era de los nuevos o de los que estaban adentro, que dijo que bueno, que se sentaran tranquilos, que la gente pudiera salir normalmente. Ahí hubo una cosa, un tiroteo, cerca de donde yo estaba cayó una persona herida. Wow. Bueno, terminó eso, me gradué, yo fui el primer graduado de la democracia en Venezuela, por una razón muy curiosa. El rector de Venancio, durante el periodo, mira, se está cayendo la servilleta y eso es grave, tuvo que ir a un congreso internacional y quedó encargado del rectorado, quien era el vicerrector, José Luis Acevedo Bastardo, que era profesor nuestro en la Escuela de Sociología, hay una materia que se llamaba Pensamiento Social del Libertador. Es especialista, Acevedo Bastardo, escritor de la biografía de Bolívar. Exacto. Entonces, Acevedo Bastardo, como rector encargado, quiere hacerle una deferencia a la escuela donde él estaba dando clases en la central, porque su actividad era en la Santa María, el fundador de eso, el rector más joven de América, no sé qué, en los 30 años, y coloca a la Escuela de Sociología en primer lugar, el acto. Y por mi nombre, yo era el primero de la lista de la Escuela de Sociología y Antropología, de manera que yo soy el primer graduado de la democracia en Venezuela. Me voy a Francia y además de todo lo que significó para mí la impregnación en vivo de mis gustos fundamentales de la vida, empezando por la admiración por París. Yo estaba de vacaciones ya un año antes, durante un mes, y era como si hubiera llegado a un lugar que ya yo conocía desde mucho tiempo, ¿no? Además de la cercanía con todo lo que yo admiraba, la gran pintura, el gran teatro, la danza, ahí, teniéndolo de verdad. Mi permanencia de 2 años en París significó para mí una cosa sumamente importante, que fue descubrir la dimensión cultural de la política. Claro, estamos viviendo el París de finales de los 60,
que, Sí, 58, 60. Sí, esos 2 años. bueno, todavía está el general de Gaulle ahí. Claro. Bueno, hasta luego, que les veo bien. Claro, todavía está de Gaulle. Todavía está de Gaulle. Francés, que vous avez compris. La visita de Khrushchev, cuando sonó el zapato y toda la cantidad de cosas. Eso era una cosa que repercutía mucho. Vuelve Alfredo Chacón de sus estudios de posgrado, donde Exacto. estabas estudiando también sociología y antropología. Exacto. Estabas especializándote en qué, Alfredo. Yo era, al ser becario, eres becario para regresar de profesor. Y entonces preparé allá mismo los 2 cursos que yo impartí en la Escuela de Sociología mientras estuve ahí, que eran de lo mismo en 2 niveles, principio y fin. Introducción a la antropología en primer año y teorías antropológicas al final. De esa cátedra, por cierto, que es una cosa que yo nunca he reivindicado formalmente, pero de la cátedra de teoría yo soy fundador, eso que se llama fundar una cátedra, eso lo hice yo con esa cátedra no existía. Okay. Y el programa de esa cátedra y otras cosas, yo lo traje como parte de mi trabajo formativo allá. Entonces tú empiezas a ponerse de relieve el nuevo conflicto, el conflicto entre quienes obtuvieron el poder por la vía electoral y democrática, institucional y todo lo demás, pero que empiezan a defraudar, a sentirse como una decepción para una buena parte de la gente que había vivido la dictadura de Pérez Jiménez en contra de ella. Se genera todo ese choque enorme. Venezuela entra en los 60, entonces, en la disyuntiva que el mundo ya estaba en la Guerra Fría, es decir, izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, que no nos había tocado porque estábamos en la lucha por las libertades básicas políticas que nos prohibía Pérez Jiménez, y anteriormente, bueno, en la conflagración saliendo del gomecismo, intentar establecer el voto como herramienta. Es decir, Venezuela tarda 60 años en ponerse al corriente con el mundo y entrar en esa guerra terrible del capitalismo-socialismo. Y esa fue virulenta, porque esa separación entre la interpretación del destino del país y de la responsabilidad política que tienen quienes ganan el poder, que son los de Acción Democrática, con Betancourt a la cabeza, y el resto, una buena parte del resto del país, de la parte, digamos, organizada políticamente y intelectualmente, y se produce el gran enfrentamiento que dura 3 años, no 10 años como mucha gente dice. Ese enfrentamiento dura 3 años. A los 3 años la izquierda es derrotada, la izquierda cultural se reincorpora, la meten en todos los aparatos culturales que se habían creado y punto. Y quedan unas islas con, ¿cómo se llama? Además de Prada, ¿cómo se llama el jefe que llamaba después? Douglas Bravo. Fuimos vecinos en el Parque Central durante el tiempo que viví en el Parque Central, y Prada, que era un poco el segundo de Douglas Bravo. El Flaco Prada, exacto. Salvo esas islotes, eso es derrotado totalmente. Pero a ver, haciendo un poco de memoria y quizás buscando que me eduques, yo veo en Douglas Bravo a un guerrillero inteligente, pero ese Douglas Bravo también estaba alrededor de personas que ahora están o que estuvieron con el régimen que vivimos en Venezuela, como Ali Rodríguez Araque, ¿no? Es decir, que también estaba metido, había un montón de gente que, porque los guerrilleros ahora están en contra del gobierno. ¿Y qué sucede con esa izquierda de los... Douglas Bravo como persona, sino Douglas Bravo, la opción política, guerrilla. Eso había muerto y hubo mucha gente que se empecinó en mantenerlo vivo a un precio sumamente alto, pero ya el país estaba de espalda de eso. Lo que te quiero preguntar es, esa izquierda de los 60 no es la izquierda de la actualidad. Pero por supuesto que no, eso es una de las cosas que a uno le ha tocado ver, es que se llama izquierda esta sistematización del fraude ideológico que estamos viviendo. Ojo,
yo creo que en gran parte, mucho antes de esto, la manera como se dividía izquierda y derecha en el mundo dejó de tener la fuerza y la razón de ser que tuvo, recuerdo. Pero no hasta el punto de oponer los extremos y llamar a izquierda a esto. ¿Sí? La opresión, la usurpación de los derechos del pueblo a favor de una minoría que los absorbe y los administra como les da la gana. Eso es lo que nosotros llamábamos la derecha, la opresión. Entonces, yo siempre me he regodeado en los textos del bachillerato, que creo que Salcedo Bastardo también tiene un texto de bachillerato, recordándolo tú, donde se le llamaban oligarcas a los monagas porque habían gobernado 12 años. Y bueno, el chavismo tiene más de 20 años en el poder, es decir, son oligarcas. Sí, pero no solamente son oligarcas porque han mandado 20 años, sino porque han mandado 20 años para apoderarse del país como la propiedad más privada de lo privado del mundo. Y además, cosa que ha habido siempre, que lo hubo en la famosa Cuarta República, contra la cual yo milité en el sentido de que las líneas políticas a las cuales yo me sentía más cercano, eran de superación de esa democracia. La de cocopellanismo era la fuerza que representaba la orientación del poder contra la cual estaba lo que era izquierda en ese momento. El MAS nace, que es mi primera y única experiencia de militancia política, precisamente contra eso, pero además contra el socialismo como estalinismo, en la política como organización de un aparato en el cual unos mandan y los más obedecen. El socialismo fue la posición política más generosa, más original y más fecunda que hubo en el mundo durante unos años. Estamos con Alfredo Chacón, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago, en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque, diagonal a las antiguas oficinas de Imparques. Ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago. Agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores, pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba. Con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. No dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya este es nuestro último segmento. Yo necesito hacerle unas 14 o 15 entrevistas al poeta. Quiero que me prometa que vamos a hacer una entrevista bastante particular. Me gustaría que habláramos sobre sus poetas amigos. Yo quiero escuchar su idea sobre Alfredo Silva Estrada, sobre los poetas de la República del Este. Sobre todo, usted tiene anécdotas con todos ellos y eso sería para nosotros un documento invaluable, pero me lo voy a robar un día para que hagamos esa entrevista. Ahora quiero finalizar con un tono más alegre, ¿no? Porque hemos hablado un poco de política, pero me gustaría que habláramos de la experiencia más valiosa que tiene Alfredo Chacón. Es un hombre que ha tenido 5 matrimonios. Eso, en muchos sentidos, salir vivo de 5 matrimonios es una proeza. Cuéntanos cómo ha hecho, poeta. Sí, bueno, efectivamente, yo me imagino que es una proeza.
pero cada una de las 5 copartícipes de esta hazaña también. Fíjate, no, yo creo que hay 2 cosas que a mí me gustaría decir en primer lugar y dejar la posibilidad de que dialoguemos con tus oyentes sobre eso en el curso de la vida. Primero, cada una de esas experiencias ha sido asumida como la única. Eso es maravilloso. No comenzaron con la terminación prevista, en absoluto. Comenzaron apasionadamente, terminaron, creo yo, porque ocurrió un fenómeno al cual yo he llamado desde hace muchos años, que se apaga la llamita. Si tú has iniciado una vida de relación a partir del enamoramiento y en homenaje al llamado del amor, que es una cosa bastante más difícil que el enamoramiento, exigente, ¿cómo te vas a resignar a convivir con alguien por obligación? Es duro. Quien ama el amor como cemento de la cercanía entre 2 personas, lógicamente no debería admitir el enfriamiento de ese cemento y su conversión en una cosa muerta. Hay entre sus esposas una primera que fue mayor que usted. Después tengo noticias de una maracucha. Y después una caraqueña involucrada con el mundo editorial. Háblenos de esas 3 primeras. Espérate, pero antes yo te iba a decir el otro aspecto de esta experiencia. El otro aspecto de esta experiencia es que cuando tú llegas a una cierta edad, cosa que yo he tenido tiempo de que me ocurra, te das cuenta que tanto las que sean 3, 4, 5 compañeras de vida, como la vida misma, te ha regalado nada menos que la posibilidad de 5 vidas. Eso no es cualquier cosa. Tú te das cuenta que has vivido 5 vidas. Y la prueba de que las separaciones no han sido motivadas por el odio, por el cambio de lo que se creyó que era amor en desprecio, es que con mis ex yo he tenido excelentes relaciones, no solamente yo, sino la nueva. Bueno, eso es más difícil. Pero claro, o sea, es cierto, Tecla, bueno, que Tecla murió, se enfermó y ahí hubo la separación en ese sentido. Nos ocupábamos de los hijos en común, pero no hubo más ese tipo de cosas. Pero lo que es con Luna, Maruja, Valentina y Ivonne, una de las grandes dichas de mi vida es que cuando yo estaba más o menos recién empatado con Valentina y continuó la amistad con Maruja, que más que amistad, eso es una cosa así como fraterna, fue oírle decir a Valentina que Maruja era una de las mejores personas que ella había conocido y a Maruja que Valentina era una de las mejores personas que ella había conocido. Eso es una cosa, o sea, esa es la prueba de que el móvil de esa diversidad no es el oportunismo, la irresponsabilidad, sino la fidelidad a un principio de exigencia amorosa. Tú me preguntabas antes lo de las escalas de edad. Yo he sido 10 años menor, 15 años mayor, porque hubo una conveniencia que tú no metiste en la cuenta, después de Tecla, Luna. Después, 25 años mayor, que es el caso de mi nacionalización maracucha. 13, 12, 13 según el mes mayor, y ahora soy 33 años mayor que mi pareja. Alfredo, tienes 82 años, estás enamorado. Un mensaje breve
sobre qué es el amor para una persona que ha amado tanto. El amor es lo que cada uno sea capaz de responder a esa pregunta, que es probablemente la más difícil del mundo, junto con qué es la creación. Lo que yo le digo a todo el mundo cada vez que puedo es: quererse es el gran negocio. Ese es el gran negocio. Gracias, Alfredo Chacón, por este espacio que hemos compartido. Ustedes que han escuchado este programa hoy por las ondas hercianas de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, saben que pueden escucharlo casi inmediatamente ya por YouTube, repetirlo, porque este es un hermoso programa de antología que hemos grabado aquí en la librería Cálatos de Caracas, bajo el sol caraqueño y estos hermosos verdes que nos inundan los ojos. Gracias por escucharnos. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta señal de la... Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de @Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a $5. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta $3 del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram @MCBO Netflix para obtener más información. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.